Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en el arte de curar su espacio, que pretende hacer de la medicina preventiva, en el más sentido amplio de la palabra, nuestro objetivo principal. Yo soy Neri Esteves, psicólogo clínica, y para mí y para mi hijo, el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE, es un honor y un privilegio que ustedes nos reciban en sus hogares y nos permitan ser parte de la familia. En el día de hoy vamos a comenzar este programa con una profesional que es parte del arte de curar, que ha estado siempre aquí dándonos la mano en cuanto a este intento de prevenir, y que en esta oportunidad nos va a hablar de la situación que se está viviendo en el país con el asunto de los cambios de temperatura, con el frío que hace a veces, el calor que hace luego, todas estas infecciones respiratorias que nos están afectando y todo lo que tiene que ver con los pulmones, con los bronquios, el asma, la influenza y todas las manifestaciones que se han estado sintiendo justo después de algunos cambios en el medio ambiente. Estamos hablándole de nuestra neumóloga de lujo, la doctora Luz Guzmán, del Centro Médico UCE, que es tan parte de la familia como ustedes y como nosotros. Querida, bienvenida Luz, un placer tenerte aquí. Sabemos el gran esfuerzo que has hecho para en este huye en que se han convertido los días, estar aquí con nosotros. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en esta mi casa, el arte de curar, a sus servicios. Qué bueno. Vamos a comenzar inmediatamente y vamos a entrar en materia porque el tiempo en buena compañía pasa muy rápido. Luz, te vamos a pedir que nos hagas una introducción sobre la situación de salud actual aquí en República Dominicana y específicamente en el Distrito Nacional, que es donde tú prestas tu servicio, pero que se extiende, por ende, en todo el país, sobre las situaciones respiratorias, las cuestiones de neumología y todo lo que tiene que ver con los cambios climáticos y la incidencia en la salud. Sí, claro. Desde finales de octubre hemos visto un aumento considerable de casos de infecciones respiratorias a causa de diferentes virus, como es el caso del virus sincitial respiratorio, la influenza, sus variantes tipo A, tipo B, con un predominio en el tipo B, y recientemente con un aumento considerable de los casos de COVID-19. Todo esto propiciado por el inicio de la temporada de invierno, entre comillas, tomando en cuenta que nosotros vivimos en un país tropical, pero de igual manera nos vemos afectados ante este cambio climático con el aumento de esas infecciones respiratorias. ¿Y cómo se ve en tu consulta reflejado esto? ¿Cuáles son los casos que tú más a menudo recibes? Ciertamente, la mayoría de casos de infecciones respiratorias se corresponden a infecciones por virus de influenza B. En segundo plano, virus sincitial respiratorio, y en las últimas semanas hemos visto un aumento de casos de COVID-19. O sea que el COVID está de vuelta. Parece que llegó para quedarse. Sí, en una oportunidad tuvimos el placer de conversar sobre COVID-19 y realmente el COVID llegó para quedarse. De hecho, muchos médicos, muchos científicos tienen previsto que por lo menos cada 6 meses vamos a tener unos pequeños brotes o reactivación del COVID-19, así como lo hemos visto con otras infecciones respiratorias a lo largo de los años. ¿Y cómo se está manifestando ahora el COVID, Luz? ¿Está las mismas manifestaciones de antes o hay algunas situaciones que se le podrían añadir y que podrían quizás hacer las cosas más complicadas o siguen el mismo protocolo de siempre? Bueno, realmente con las diferentes mutaciones que ha experimentado el COVID, hemos visto que el mismo, si bien es cierto que ha aumentado su capacidad de contagio, también lo es que su síntoma, la carga sintomática, ha disminuido considerablemente. Siendo así, bastante difícil lograr discernir únicamente por clínica si se trata de una infección por COVID o de otros virus respiratorios. Es decir, que esa parte ha sido buena realmente en cuanto a la evolución del COVID. O sea que necesariamente todo el que llega a tu consulta necesita entonces una serie de análisis y situaciones para ustedes poder llegar al diagnóstico. Es correcto, porque realmente la línea sintomática entre un proceso respiratorio y otro es muy delgada y comparten una gran cantidad de manifestaciones.
O sea, como cuáles manifestaciones tienen todo en común para que la familia del arte de curar pueda guiarse un poco por esto y saber qué tiene que buscar. Dinos ampliamente sobre esto, trátalo en detalle y en palabras de a centavo, para que la gente sepa cuándo buscar ayuda profesional, porque la búsqueda a tiempo puede prevenir una serie de complicaciones. O sea, Sí, que claro. dinos en palabras de a centavo y amplio. Claro, entonces las manifestaciones clínicas serían las siguientes: cuadro febril, una fiebre sin predominio de horario, cuadros de congestión nasal, rinorrea, es decir, salida de secreción a través de la nariz, cuadros de tos que bien pudieran ser productivas, es decir, tos con secreción, como también tos descrita como seca, no productiva, que puede ser irritativa, persistente, malestar general, mucho dolor muscular, en ocasiones manifestaciones gastrointestinales. En este sentido, estas últimas se inclina más hacia favor del diagnóstico de influenza tipo B, que tiene una mayor carga sintomática ahora mismo en comparación con el COVID-19, en lo que hemos podido observar en la consulta. Señales de alarma: fiebre que no mejora con la medicación. ¿Por qué? Porque esto lleva al paciente a una deshidratación, ¿verdad? Dificultad respiratoria, es decir, cuando el paciente siente que este acto tan sencillo de respirar y tan básico, tan elemental, se ve interrumpido o se ve entorpecido, es una señal clara de alarma. Así como también cuando el paciente presenta evacuaciones diarreicas continuas, esa es otra señal de alarma. O sea que la situación se está complicando cada vez más, como tú hablabas del virus, ¿cómo se llama? El que se estaba presentando, no la influenza. Tenemos influenza, virus sincitial respiratorio. Sincitial respiratorio, exacto. Quería Sí. que nos hablaras un poquito de eso, porque cuando anunciamos el programa, muchas personas nos preguntaron que por favor te pidiéramos. Ojalá que antes de ir a la pausa ahora tú pudieras explicarnos en qué consiste este virus y cuál es la diferencia con los otros y en cuanto a gravedad, porque muchas personas, te digo, más de 5 nos escribieron sobre el particular. Sí, el virus sincitial respiratorio es uno de los virus causales de procesos respiratorios. Gracias a Dios, en el adulto, que es verdad nuestro paciente, el adulto, la carga sintomática del virus sincitial respiratorio por lo general se limita a vía aérea superior, donde el paciente cursa con congestión nasal, rinorrea, pudiera cursar también con sinusitis. En raras ocasiones puede comprometer vía aérea inferior. Casi siempre se trata de pacientes en particulares, pacientes con datos de inmunocompromiso, niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 años, con comorbilidades añadidas, como es el caso de la diabetes, enfermedad cardíaca, renal, hepática. Y por supuesto, nuestros pacientes que ya vienen con patologías respiratorias de base, como es el caso del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En esos pacientes la carga sintomática suele ser mayor y puede haber compromiso de vía aérea inferior cursando con neumonía per se. Ya, o sea que la neumonía sería en este caso ya como el final donde debemos evitar intentar llegar. Sí, por supuesto. De aquí la importancia que siempre, cada vez que vengo a este espacio, hago hincapié: no automedicarse, no dar por sentado los síntomas, no subestimar los procesos respiratorios y tildarlos como una simple gripe, porque realmente pueden evolucionar y se pueden complicar. Definitivamente esas son realidades que están ahí. Los peligros de la automedicación, ya inclusive contigo hemos hablado sobre este particular y todos los días tenemos que decirlo y repetirlo. La automedicación es una de las situaciones que pueden crear más problemas de salud. Dice el doctor Héctor Balcácer, infectólogo, que no hay enfermedad, sino enfermos, y que porque a su vecina una medicina para los mismos síntomas les resultó, no necesariamente le va a resultar a usted. Estamos conversando con la doctora Luz Guzmán, neumóloga del Centro Médico UCE, con la cual regresaremos aquí en El Arte de Curar después de la pausa. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro.
Ópera, una propuesta culinaria tipo francés para unir a la familia dominicana en torno a la buena mesa. Buen provecho. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión de la misión de Fersan. Gracias, muchísimas gracias por pacientemente quedarse ahí después de la pausa comercial y esperar el regreso de la doctora Luz Guzmán, neumóloga del Centro Médico UCE, con la cual está conversando aquí El Arte de Curar sobre todos estos procesos respiratorios, el COVID, la influenza y todas estas situaciones de salud que pueden llevar también y ser agravadas por el asma, que recibimos muchísimas preguntas, Luz, sobre el particular. Y para que te pareciera mentira, pero 3 preguntas que a mí me extrañaron, que fueron sobre el síndrome de COVID prolongado. Realmente ya uno como que pensaba, pero la gente está un poquito como asustada con el regreso del COVID y con los nuevos internamientos que están habiendo. Vamos a comenzar con algunas en particular de esas infecciones respiratorias y comencemos con la que está ahora más sobre el tapete, la influenza. Sí, por supuesto. Hablemos de influenza. La influenza tenemos actualmente 3 variantes, tipo A, tipo B y tipo C. De esta, la tipo A puede afectar animales, cerdos, aves y se puede producir una transmisión animal-humano. La tipo B, que es la más frecuente ahora mismo, se transmite de humano a humano. Esta tiene la particularidad de tener un periodo de incubación que va de 1 a 4 días, inclusive hay pacientes que pudieran presentar manifestaciones apenas en 24 horas, importante saberlo. Muchos se preguntarán, pero ¿cómo? ¿Contacto cómo? Bueno, un contacto cercano, podríamos decir a 6 pies de distancia, donde el paciente cero, vamos a llamarle así, que es el que está infectado, presenta manifestaciones, tos, estornuda. Entonces, con esta tos, con estos estornudos, se van a liberar pequeñas gotitas que son menores de 100 micras, que pueden ser aspiradas al momento de respirar por la otra persona. Y bueno, ya aquí contagiado, ¿verdad? Entonces, dentro de las manifestaciones que tiene la influenza tipo B, tenemos, al igual que los demás virus respiratorios, cursa con fiebre, con manifestaciones de vía aérea superior, llámese congestión nasal, rinorrea. La rinorrea, señores, es la salida de secreción a través de la nariz, dolor de cabeza, lo que los médicos llamamos como cefalea, que puede ser una cefalea gravitatoria, es decir, con una sensación de pesadez, sobre todo a nivel de la cara, en las áreas donde encontramos los senos paranasales, importante. Ya cuando la infección abarca vía aérea inferior, entonces aquí vienen los demás síntomas respiratorios cuando florecen. El paciente llega con tos. La tos inicialmente puede ser una tos seca, es decir, que no hay producción de secreción, que puede ser irritativa, molesta, persistente. Por lo general puede agravarse en horas de la noche y primeras horas de la madrugada. Posteriormente puede evolucionar con secreciones que pueden ir variando su coloración desde verdosas hasta amarillentas.
No olvidar la gran carga asintomática del gran malestar general que produce, mucho dolor muscular, dolor en las articulaciones. Hay pacientes que cursan con manifestaciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, evacuaciones diarreicas. Realmente presenta una carga sintomática muy importante y el paciente así lo refiere en la consulta. Nunca me había sentido tan mal como me siento ahora. Lo bueno es que todo mal a tiempo tiene remedio, ¿verdad? Este refrán popular nuestro. Y así pasa con la influenza. La influenza, si logra ser diagnosticada a tiempo, es decir, cursando las primeras 48 horas, nosotros los médicos tenemos la oportunidad de iniciar un tratamiento específico de manera temprana, un tratamiento oportuno, y el paciente, por lo general, luego de 48 horas de medicación, comienza a experimentar la mejoría. Y el paciente a sí mismo lo refiere, wow, ha sido increíble. Yo me sentía tan mal, pero ya por lo menos ahora puedo desarrollar mis actividades diarias, puedo trabajar, y eso realmente es muy importante y muy gratificante como médico cuando el paciente nos llega con ese feedback. Una cosa, Luz, ¿cuánto tiempo dura este virus pasible de ser contagioso? Porque esto es importante, o sea, ¿cuál es la recomendación que tú le haces a la persona que está sufriendo de influenza y para cuidar a los demás, a su familia, a sus compañeros de trabajo? Sí, claro. Hay que recordar que el comportamiento de los virus va a depender mucho del individuo, de su carga viral que tenga en ese momento, o sea, del virus, de su sistema inmunológico sobre todo. Pero en sentido general, cuando un paciente sale positivo a influenza, la recomendación es la siguiente: reposo en casa. Muchos pacientes no les gusta escuchar esto, que tienen que tomar una licencia del trabajo. Algunos jefes no están de acuerdo, sobre todo en esta temporada. Pero, señores, se trata de un asunto de salud colectiva. Estamos hablando de procesos respiratorios que son altamente contagiosos. Solamente hace falta que llegue una persona con influenza a una empresa para que en menos de una semana, en menos de 4 días, todo el plantel está contaminado, todos están infectados, ¿verdad? La recomendación es reposo en casa y volver a aquellas medidas de aislamiento, en cierto sentido, de uso de mascarilla, lavado de manos, para evitar contagiar a otras personas, sobre todo aquella población en riesgo. ¿Riesgo de qué? Riesgo de poder desarrollar una enfermedad grave a causa de la influenza. ¿Quién es esta población? Bueno, exacto, discúlpame, ahí eso es importante, los grupos y los factores de riesgos, que tú nos instruyas sobre esas situaciones para saber quiénes son aquellas personas que podían estar en más riesgos que otros, para que se cuiden de manera especial. Claro, bueno, tenemos primer plano adulto mayor, sobre todo adulto mayor de 65 años, también los niños menores de 5 años. En este grupo de los niños menores de 5 años, hincapié sobre todo en los primeros 6 meses de vida. Eso es muy importante. Aquí también destaca aquella población con antecedentes de cáncer, pacientes con VIH, sobre todo aquellos con VIH que tienen una carga viral muy alta y un conteo de CD4. CD4 hablamos de células que intervienen en la inmunidad, en la defensa del organismo, que estén muy disminuidas. También pacientes con enfermedad hepática, enfermedad cardíaca, renal, los pacientes respiratorios, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes con fibrosis pulmonar, también importante, la diabetes, pacientes con diabetes, sobre todo cuando la diabetes no logra ser compensada, es decir, que se mantiene constantemente en desequilibrio. Aquellos pacientes que por alguna condición médica han tenido que utilizar tratamiento con glucocorticoides de manera prolongada, sabemos que trae repercusiones sobre el sistema inmunológico, por lo tanto no tendrán la capacidad de respuesta como un paciente inmunocompetente. Ya, hay una persona que nos escribió sobre el asunto del programa, específicamente ahora que tú me dices, nos dice de una manera tan clara los síntomas y todo lo relacionado con la influenza. Ella dice, o sea, según lo que ella cuenta,
menos lo del asunto diarreico. Ella tenía todos los síntomas, pero dice que nunca le ha dado fiebre. Puede ser, puede ser. Recordar que la fiebre va a depender mucho del sistema inmunológico de la persona. Sobre todo adultos mayores, por lo general, no necesariamente tienen que cursar procesos infecciosos con fiebre. Entonces, no es tan sine qua non la presencia de la fiebre. O sea que eso no es determinante, porque eso es importante. ¿Y por qué? ¿Por qué los adultos mayores, que generalmente son grupos de riesgos, en este caso, porque la gente tiene la impresión, tiene la percepción de que uno de los síntomas más graves es la fiebre? En estos minutitos que nos quedan en este segmento, ¿tú podrías explicarnos eso? Porque realmente la gente se va a sentir extrañada de que la fiebre no necesariamente tenga que estar presente. Sí, claro, mira, esto va muy de la mano con el sistema inmunológico. Recordar que a partir de los 65 años de edad, el sistema inmunológico no es tan competente como antes, y eso le confiere al adulto mayor ciertas características de paciente inmunocomprometido. Por lo tanto, si su sistema inmunológico no está funcionando al 100%, pues tampoco va a generarse esta fiebre que en sentidos llanos podríamos decir que la fiebre en procesos infecciosos de cualquier índole viene siendo como una señal de alarma. Oye, aquí está pasando algo, está pasando algo. Igualmente sé que podría sorprenderles saber que pacientes mayores, por lo general, cuando tienen procesos infecciosos, no necesariamente alteran glóbulos blancos en el hemograma, haciéndola aclarando, ¿verdad? Glóbulos blancos son unas células que se elevan en sangre cuando hay un proceso infeccioso activo. Son como los policías, ¿verdad?, que tenemos en nuestro organismo. De esa manera podríamos decir que los pacientes mayores realmente tienen un curso atípico de las patologías infecciosas. Ya, bueno, en este tiempo, en este segmento ya el tiempo se nos terminó. Venimos con el tercer segmento con la doctora Luz Guzmán, neumóloga del Centro Médico UCE, de la cual hemos estado poniendo durante todo el programa, además de imágenes, para que ustedes puedan de manera gráfica ilustrarse e ilustrar a cualquier persona que ustedes crean que le puede interesar este programa. Hemos estado poniendo sus teléfonos para que ustedes por favor puedan acceder a sus servicios si así lo consideran de lugar o si tienen la necesidad o algún síntoma de esto de lo que ella ha mencionado. Y otra cosa, le queremos recordar que el arte de curar RD, o sea, @ el arte de curar RD, es el lugar donde ustedes nos pueden hacer llegar sus comentarios. Háganos saber sus inquietudes, sus quejas, sus sugerencias, porque es la única forma de nosotros poder mejorar, de complacer todas esas expectativas que son nuestra razón de ser, ustedes. No se vayan, regresamos con la doctora Luz Guzmán, neumóloga, en el próximo segmento. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del sistema de nutrición con precisión SNP de Fersan en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Fersan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Fersan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Gracias, muchísimas gracias por darnos el privilegio de su atención y permitirnos que el arte de curar entre a sus hogares. Regresamos con la doctora Luz Guzmán, neumóloga del Centro Médico UCE, la cual está conversando con nosotros sobre esta situación de tantas infecciones respiratorias, del regreso del COVID,
de lo que es esa influenza tipo A y tipo B que tanto trabajo está dando. Y sobre todo, no se olviden que la mejor medicina es la medicina preventiva. Luz, para terminar con el asunto de la influenza y pasar ya a otros aspectos, pueden dar juntos, puede una persona salir positivo, por ejemplo, a influenza y a COVID, o sea, con el mismo proceso respiratorio. Lamentablemente, sí. Está descrito que una persona puede cursar con más de un agente causal como causa de proceso respiratorio, llámese el resfriado, neumonía, pasa. Y realmente pasa con mucha frecuencia. De hecho, me voy más lejos, pasando ya a lo que es neumonía per se. Más del 80% de los casos de neumonía tienen un origen polimicrobiano, es decir, donde interviene más de un agente causal. Entonces, sí. He conocido varios pacientes, colegas también, que han tenido la mala suerte de cursar tanto con influenza B, COVID al mismo tiempo. Sí. ¿Cuál entonces es el diagnóstico y el pronóstico de esos pacientes? Ok, el diagnóstico, lamentablemente, como hemos podido ver en la sintomatología, la línea entre una patología y otra es muy delgada, y por clínica se haría muy difícil poder diagnosticar con precisión, ok, este paciente tiene COVID, no tiene influenza, no tiene virus sincitial respiratorio, o tiene virus sincitial respiratorio, no tiene lo demás. No, lamentablemente se necesitan analíticas. Dentro de ellas venimos las pruebas moleculares a través de PCR. Hay una que se llama panel respiratorio, donde se testean justamente estas patologías que son tan frecuentes en esta época del año. Se testea SARS-CoV-2, ¿verdad?, que es el virus causal del COVID-19, influenza A, influenza B y virus sincitial respiratorio. También existe la opción de hacerlo por detección de antígeno, tomando en cuenta que el antígeno no es tan sensible, es decir, que en ocasiones pueden salir falsos negativos, por lo que al final casi siempre pasamos a la prueba de PCR. El tratamiento, vuelvo y digo, todo mal a tiempo tiene remedio. En el contexto de la influenza, cuando el diagnóstico se hace de manera oportuna, temprana, tenemos la oportunidad de iniciar tratamiento antiviral. Por suerte, en nuestro medio tenemos disponible el oseltamivir, que es el medicamento que se utiliza per se para esta condición. Viene de la mano de diferentes casas comerciales. Importante, porque sé que podría estar dando malas ideas, ¿verdad? No se automedique. No dé por sentado que si usted tiene estos síntomas, tal, e influenza, por lo tanto voy a tomar tal medicamento, porque este medicamento tiene sus particularidades como cualquier otro medicamento, población que no debería utilizarlo, prescripción, posología, que debe ser dado de la mano de un médico especialista. El asunto del pronóstico, ¿cómo tú, según la experiencia diaria, cotidiana, y de tus conversaciones con otros colegas afines, cuál es el pronóstico? ¿Es muy malo? Bueno, realmente cuando se compara mortalidad, influenza, COVID actual, en pacientes de población en riesgo, por ejemplo, tomando en cuenta pacientes mayores de 65 años, la mortalidad por influenza anda entre un 6 a un 9% por cada 100.000. Es decir, que es un porcentaje considerable cuando el paciente no recibe atención médica a tiempo. O sea que en este caso lo importante es buscar ayuda profesional antes de que se llegue a la situación que esté complicada. Vamos a hablar un momentito, que nos queda en este segmento para ya ir al último, sobre el asunto del asma, lo que la gente llama el pecho apretado. La gente se volcó. La verdad es que a mí me llenaron el WhatsApp preguntándome asuntos sobre el asma. Parece que esta situación ha exacerbado a las personas que sufren de pecho apretado. Háblanos sobre eso. Sí, en este sentido, recordar que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, donde el paciente va a cursar con una obstrucción
variable del flujo aéreo, es decir, del flujo a través de esta vía aérea, que puede ser reversible de manera espontánea o con medicamentos, paciente que presenta la dificultad respiratoria, el famoso pitico en el pecho apretado, ¿verdad? Como se conoce en buen dominicano. Está descrito en esta enfermedad que esta temporada de invierno, el cambio de clima, los frentes fríos, los días lluviosos, pueden condicionar a una exacerbación del asma. Es decir, que el paciente que se encontraba ya controlado, por ejemplo, comienza nuevamente a presentar su carga de síntomas de dificultad, pitico en el pecho, etc. También recordar que los procesos infecciosos, sobre todo los respiratorios, son grandes exacerbadores de patologías respiratorias y esto no es ajeno al asma. Podemos vernos con frecuencia en la consulta pacientes que son asmáticos, que tenían 5, 6, 10 años sin presentar manifestaciones de la enfermedad, que inclusive ya se encontraban en modalidad de tratamiento de rescate. Llega esta temporada, llega este cóctel de virus, se infectan por uno de ellos, influenza, COVID, sincitial respiratorio. Entonces, junto con la enfermedad llega la reactivación del asma y esos pacientes hacen lo que conocemos como crisis de broncoespasmo. ¿Qué es eso? La crisis de broncoespasmo es cuando esta vía aérea, ¿verdad?, presenta obstrucción, se contrae, propio del proceso inflamatorio que está generando la infección, ¿verdad? Y el paciente comienza otra vez con la gran dificultad, aún en reposo, que si está sentado lo vemos que respira unas respiraciones rápidas, profundas, que inclusive puede presentar aleteo nasal, es decir, movimiento acá, que el paciente no puede hablar oraciones completas, que se cansa y podemos inclusive en algunos pacientes, sin necesidad ni siquiera de colocar el estetoscopio, escuchar el famoso pitico en el pecho. Y esto nos habla de una exacerbación importante de su cuadro de asma. Importante resaltar, estas condiciones que acabo de mencionar, esta clínica, debe ser vista por un especialista y muy probablemente el paciente termine en un ingreso. En el asunto del asma hay un factor que algunas personas también nos mencionaron y que nosotros teníamos ya en el guión del programa, y es el uso del nebulizador. Muchas personas le han recomendado sus médicos nebulizador en algunas circunstancias y muchas personas cuando se sienten apretadas o cuando tienen lo que llaman, no es el pecho apretado, es alergia, es que no puedo respirar, porque tienden a confundir una cosa con la otra. El uso del nebulizador, para nosotros es importante que tú nos aclares, porque hay personas que ya de la misma manera que se automedican con medicamentos y pastillas tomadas o inyectadas, también se usan el nebulizador de manera indistinta e indiscriminada a voluntad. Sí, increíble, pasa con frecuencia pacientes que tienen la dicha de tener una infección respiratoria únicamente que compromete vía aérea superior, llámese que tienen congestión nasal, que tienen rinorrea, sinusitis, ¿verdad? Y cuando uno le pregunta, bueno, ¿tú has estado tomando alguna medicación? ¿Te ha visto algún médico? Llega esta respuesta, no, pero yo tengo un nebulizador en mi casa, yo me lo coloco y yo siento que con eso mejoró. Ok, en este contexto no tiene para nada indicación la nebulización, realmente no tiene un efecto. Para estas manifestaciones existen otras opciones de medicamentos. Igual, pasa también con el paciente asmático que ha visto que en ocasiones ha presentado una crisis importante, que va a la emergencia, que allá lo nebulizan o le ponen esto o le ponen aquello. Ok, no todas las crisis asmáticas son iguales, por lo tanto, no todas las crisis asmáticas requieren la misma medicación. El nebulizador es un medio para administrar medicamentos. Medicamentos de nebulizar existen muchísimos en el mercado, cada uno con una indicación específica en un momento específico. Recomendación, no te nebulices, no lo hagas de manera autónoma, que sea siempre bajo prescripción médica. Sobre todo que con el nebulizador tú estás poniéndote
a respirar a sustancias que directamente van a tus pulmones y a todo tu organismo, a tu corazón, a todos tus sistemas. Realmente la automedicación siempre es nociva, en eso no hay ninguna duda, no importa qué tipo de meditación sea. Ya nos queda solamente el último segmento en el cual hablaremos sobre cuáles de estas infecciones tienen vacunas, cuáles son los efectos de la vacuna, los beneficios de la vacuna, cuáles están disponibles en República Dominicana y las recomendaciones de nuestra neumóloga Luz Guzmán del Centro Médico UCE, la cual nos ha estado hablando sobre el retorno de los casos de COVID, la influenza y todas estas situaciones de infecciones respiratorias a causa de los cambios climáticos en este vaivén que vivimos en República Dominicana, con un frío que no es tal y con un calor que es, aquí hay dos estaciones, verano e invierno, pero cuando hay algún frentecito frío, algún frío, pues las cosas se complican. No se vayan, regresamos ya con el último segmento del arte de curar de hoy. Vamos a cuidarnos. El dengue es una enfermedad que se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Es una afección que ataca a personas de todas las edades. Sus síntomas son fiebre, dolores de cabeza, molestias detrás de los ojos, músculos y articulaciones. Si presentas uno o varios de estos síntomas, acude de inmediato a un centro de salud para ser evaluado. Esta enfermedad puede progresar de forma grave si no es diagnosticada a tiempo. Recuerda prevenirla eliminando las aguas posadas para evitar la propagación de mosquitos y utilizando mosquiteros en tu hogar. Mantente atento y prioriza tu salud. Regresamos con el arte de curar y con la doctora Luz Guzmán, neumóloga del Centro Médico UCE, la cual nos está hablando sobre las infecciones respiratorias, los riesgos, cuáles son los tratamientos, sus recomendaciones para intentar precaver y no tener que lamentar. Antes de entrar a los de las vacunas, como hablamos terminamos el segmento pasado con lo de la nebulización, también hay otro tema que no quiero yo que se nos quede, y es los inhaladores. Las personas también usan inhaladores y esos sprays en las fosas nasales. Háblanos de los riesgos del uso de esto, que yo veo a la gente normal, cotidiana, en cualquier sitio, tú ves una gente con un inhalador. Sí, claro. Inhaladores tenemos muchos. El inhalador no es más que un dispositivo para administrar un medicamento en cuestión, ¿verdad? Por lo general pasa que con frecuencia tienden a automedicarse con inhaladores con sustancias tales como el salbutamol. ¿Qué sucede? Esta medicación es una medicación únicamente utilizada de rescate en el contexto de pacientes asmáticos. Nosotros los neumólogos indicamos, este es tu esquema de tratamiento fijo, tú vas a utilizar este medicamento cada X tiempo y este otro solamente, que es el salbutamol, lo vas a utilizar en caso de que un paciente asmático presente exacerbación de sus síntomas, una crisis en ese momento que requiera un rápido alivio, entonces ahí indicamos el salbutamol. ¿Qué pasa? Pasa que en ocasiones el costo de este medicamento versus terapia de mantenimiento es un abismo. Al paciente entiende que le es más cómodo adquirir el salbutamol y continuar con esta medicación de rescate. ¿Qué pasa? Que ya la medicación de rescate no la toman como rescate, sino como un tratamiento. Cuando llega a la consulta se le pregunta, ¿estás usando algún medicamento? Y bueno, sale a la luz, yo estoy utilizando este inhalador, lo estoy utilizando 2, 3, 4 veces a la semana, a veces 4 veces al día. Entonces ya aquí sí hay una alerta. Está descrito que la utilización de manera recurrente de este tipo de medicación se asocia a muerte de origen cardiovascular. ¿Pero por qué? ¿Es que el medicamento hace daño? No es por ahí que va la cosa.
La cosa va en el sentido de que este paciente claramente no está controlado de sus manifestaciones, claramente se está sobremedicando y esto lleva a este tipo de desenlace. Eso es lo importante de esto, porque a mí me alarma ver el uso indiscriminado de los inhaladores. No, pero es que eso me lo recetaron una vez. Yo incluso le he preguntado a algunas personas con las que tengo la confianza y personas con una preparación, por ejemplo, académica brillante y con una serie de conocimiento que se supone, si me los recetaron, me los recetaron. Bueno, vamos porque ya no queda poquito tiempo, y es sobre el asunto, ¿cuáles de todas estas virus respiratorios que estamos hablando tienen vacunas? ¿Cuáles están en el país? ¿Cuáles tú recomiendas? Y háblanos sobre el particular, porque esto es muy importante, sobre todo con las series de campañas que muchos conspiranoicos tienen por ahí sobre el asunto de las vacunas, que traen una serie de consecuencias muy negativas para las personas que están agravando los problemas de salud. Cierto. Gracias a Dios, en el contexto de la influenza, en nuestro medio tenemos disponible la vacuna de la influenza. Esta vacuna es una vacuna combinada con virus atenuado, dependiendo, ¿verdad?, de la casa farmacéutica, porque tenemos varias disponibles, ¿verdad? Esta vacuna es activa para H1N1, H3N2, es decir, para el virus de influenza A y para el virus de influenza B. Tenemos la dicha de que esta vacuna está disponible tanto en centros de vacunación privados como también en el sector público. De hecho, hay que reconocer la labor que hace Salud Pública todos los años a finales de septiembre, cuando llega el lote nuevo de vacuna. Se inicia una jornada de vacunación que inicia por la población en riesgo. Eso es algo que hay que aplaudir a nuestras autoridades, ¿verdad? Abarca toda la población. Van inclusive a oficinas de trabajo, van directamente a la comunidad, visitan al paciente con la vacuna. ¿Qué pasa? Justamente con la gran cantidad de teorías de conspiración, hemos visto una gran negativa de la población a vacunarse. Increíble. Y muy probablemente el aumento de estos casos esté condicionado justamente a eso, a que esta población no está vacunada. Es decir, que realmente las teorías de conspiración han hecho daño en ese sentido. ¿Y tienen algún basamento científico todas esas teorías de conspiración? Porque la verdad que cualquiera aquí ahora tiene acceso a un micrófono, a internet, a una red de cibernéutica y le llega a un montón de gente y hace que estas cosas pues hagan mucho daño. Realmente es sin fundamentos en su gran mayoría y lamentablemente con mucha frecuencia los pacientes llegan a consulta con esta teoría acá que hay que desmontar. No, porque me dijeron que esa vacuna va a hacer que me dé la influenza. Eso no es cierto, no es cierto. No, porque me dicen que si me vacuno como quiera me puede dar. Claro, eso es cierto, eso ahí sí es cierto. Pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que ya con la vacuna tu sistema inmunológico está preparado. Ya ha creado las líneas de defensa necesarias para enfrentar este proceso. Y realmente, ¿qué te digo? Algunas ideas descabelladas, no, que eso condiciona que uno luego de colocarse la vacuna se puede morir porque la vacuna, o sino que la vacuna tiene un chip dentro. ¿Qué te digo? Terrible, ideas terribles. Y que afecta el corazón. Sí, son situaciones que realmente yo creo que está haciendo mucho daño y que habría que hacer una campaña para que la gente no se deje, como dices tú, lavar el cerebro y hacerse daño. Cuando ya llegan a la consulta, pues podría ser quizás muy tarde. Nos quedan 2 minutos. Tus recomendaciones a la gran familia del arte de curar para prevenir y no tener que lamentar, querida Luz. Claro, importante. Si no te has vacunado, ¿qué esperas? Sal ahora mismo, ve al centro de vacunación más cercano y vacúnate. Si tienes síntomas respiratorios, no te automediques, acude a una consulta especializada.
Gracias, muchísimas gracias, Luz. La verdad que te agradecemos infinitamente este esfuerzo. Nosotros realmente, los profesionales de la salud que vienen al arte de curar, para nosotros son nuestros héroes, porque sí, nuestros héroes de blanco, de verde, de azul, porque ya ahora se usan batas de todos los colores, porque realmente queremos agradecerle de corazón. Dejan su consulta, salen, vienen aquí por el gran amor y servicio que tienen a su profesión. O sea, nuestros invitados son la mejor muestra de lo que decía Hipócrates, que la medicina no solo es cerebro, sino que también es corazón, y que debe estar siempre en beneficio de la colectividad, de las personas. Y la verdad que es lo que te digo, gracias, muchísimas gracias, aprovecho en ti, Luz, a todos los profesionales que vienen aquí al arte de curar, a intentarnos ayudar a precaver antes que tener que lamentar. Y como dice Luz, sal corriendo a ponerte tu vacuna. Vacunar es amar. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por permitir que el arte de curar llegue a ti.